Día. Bienvenido a tu clase de español del día miércoles 22 de septiembre del 2021. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el análisis de los textos históricos. ¿Recuerdas que en la clase pasada que tuvimos estuvimos viendo en nuestro libro algunos relatos históricos acerca de Agustín de Iturbide? Bueno, hoy vamos a seguir con ese trabajo y utilizando lo que son nuestros mismos textos del libro, así como el texto que se te encargó de tarea. Vamos a abrir nuestro libro de texto de la SEP en la página 15. Bien, aquí nos dice, armen la historia antes, después y finalmente. Vamos a comenzar a leer y nos dice, escucha los diferentes relatos y toma notas de las exposiciones de los otros equipos. En grupo, comenta con tus compañeros qué episodios irían primero y cuáles después. Hagan una lista de los sucesos en orden cronológico y encuentren sus causas y consecuencias. En esta parte del libro, después de que hemos ya leído nuestros textos históricos, que hemos identificado cuándo pasó, quiénes estuvieron involucrados, en dónde pasó, cuáles fueron los eventos que desencadenaron un suceso u otro. Hoy vamos a hablar de las causas y de las consecuencias. ¿Qué es una causa? Una causa es el motivo, el origen o el principio de algo, es decir, es un suceso o una situación que da origen a otro suceso y el efecto es el resultado o la consecuencia de ese suceso. Aquí nos ponen varios ejemplos con el primer texto de Agustín de Iturbide y nos dicen causa. Se rumoraba que el Congreso pretendía disminuir el número de militantes. ¿Qué es lo que pasó o esta situación a qué dio origen? Bueno, dio origen a que los militares se organizaran en un motín para proclamar a Iturbide el emperador. Es decir, esta situación, que el Congreso fuera a disminuir a los militares, dio origen a que los militares se enojaran y buscaran que Iturbide fuera el emperador. Este es el origen y esta es la consecuencia o el efecto de esta situación. Aquí tenemos otro ejemplo. Iturbide redujo y eliminó varios impuestos a quienes lo habían apoyado. Y la consecuencia o lo que dio origen a esa situación es no contó con el dinero necesario para su gobierno. Es decir, del hecho de que Iturbide quitara impuestos, dio origen a que después el gobierno no tuviera con qué pagar. Por ejemplo, en el texto que yo estuve trabajando de Agustín de Iturbide, yo encontré varias causas y consecuencias, te las voy a mostrar. Yo leí mi texto de nuevo, lo analicé y chequé las causas y consecuencias. Una de las causas que encontré, es decir, un suceso que originó otro suceso, fue Agustín de Iturbide fue proclamado emperador de México. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, como él se convirtió en emperador de México, la consecuencia fue de que él disuelve el Congreso por miedo a perder su puesto. Es decir, si Agustín de Iturbide no se hubiera convertido en emperador, esta situación no había pasado. ¿Cuál situación? Que se disolviera el Congreso. Otra de las causas y consecuencias que encontré en el texto que yo trabajé fue la disolución del Congreso. Agustín de Iturbide disuelve el Congreso. ¿Qué pasa al disolver el Congreso? ¿Cuál es la consecuencia de haber disuelto el Congreso? Que Santa Anna se levanta en armas y crea el plan de Casamata. Si Agustín de Iturbide no hubiera disuelto el Congreso, no se hubiera dado esta situación. También encontré otra causa, la abdicación de Iturbide. Es decir, Iturbide deja de ser emperador y huye de México, que trae como consecuencia que al haber huido lo declaran traidor de la nación. Ahora va a ser tu turno. En el texto que te tocó trabajar en tu libro de español, vas a buscar las causas y las consecuencias, es decir,
un suceso y ese suceso que originó lo vas a anotar en tu libreta. Vas a anotar la causa, el suceso que ocurrió y las consecuencias a que dieron origen. Una vez que ya hayas terminado de escribir tus causas y consecuencias del texto que trabajaste en el libro, así como del texto que se te dejó de tarea que analizaras, vamos a continuar con nuestro trabajo de la página 15. En la página 15 nos dice, en equipo, en este caso tú, vas a retomar el episodio que estuviste narrando. Vas a reescribir tu texto. ¿Cómo lo vamos a reescribir? Vamos a escribir nuestro texto utilizando las causas y las consecuencias que nosotros encontramos. Por ejemplo, este es el texto que yo reescribí utilizando las causas y consecuencias que yo encontré. Aquí pongo lo que es la causa y la enlazo con su consecuencia. Observa, Agustín de Iturbide es proclamado emperador en 1822. Como consecuencia, aquí está mi enlace, crea la Orden de Guadalupe. Posteriormente, aquí está otro enlace, disuelve el Congreso. Santana, al enterarse, se levanta en armas y crea el plan de Casamata. De esta manera vas a hacer lo mismo, vas a tomar tus causas y consecuencias y vas a escribir o a reescribir tu texto, enlazando las causas y las consecuencias con los nexos que observamos. Nuestro libro nos recuerda una información importante que vimos la clase pasada, que dice, hay algunas palabras que se utilizan frecuente para indicar cuándo ocurrieron los hechos que se relatan, que estas palabras son los nexos temporales o los adverbios de tiempo, que son las palabras que revisamos la otra semana. Lo que nos pide nuestro texto es que volvamos a leer el texto que hemos estado trabajando, el de tu libro y el tuyo, y los busquemos y los encerremos para que los identifiquemos. Por ejemplo, en mi texto que yo he estado trabajando de Agustín de Iturbide, voy a volver a leer y a encontrar los nexos o adverbios de tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Consumada la independencia. ¿Y cuándo? ¿Cuándo es un adverbio de tiempo? Porque nos indica una situación que está pasando en un lugar. Lo subrayo y lo encierro. Se trató de organizar el gobierno. Iturbide, que en Iguala había declarado que no ambicionaba ningún puesto público y que solo aceptó muchas instancias, el título de jefe de ejército trigarante, tomó la dirección de los asuntos públicos y nombró la Junta Provisional Gubernativa, compuesta por 38 individuos y de la cual excluyó a los veteranos de guerra e independencia. La Junta lo eligió presidente. Más tarde, de esta misma manera, vas a ir leyendo tu texto o releyendo tu texto y vas a ir encerrando los nexos temporales o adverbios de tiempo. Recuerda, estos son cuando, más adelante, después, etc. Para este punto ya debes de conocer muy bien tu texto narrativo histórico con el que hemos estado trabajando. Ya contestamos las preguntas de cuándo, dónde y cómo pasó. Ya buscamos las causas y consecuencias. Ya reescribimos nuestro texto enlazando causa y consecuencia. Ya utilizamos los nexos de tiempo. Ahora lo que nos pide nuestro libro es que relatemos o reescribamos un producto final. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que tenemos que reescribir nuestro texto utilizando lo que fueron las partes que hemos estado trabajando. Al redactarlo de nuevo, tenemos que agregarle una breve introducción en la que demos origen o presentemos lo que vamos a leer. Después reescribimos nuestro texto que hemos estado trabajando con causa y consecuencia, y una vez que lo terminamos le escribimos una conclusión. Por ejemplo,
Aquí está mi texto que he estado trabajando. Lo voy a reescribir utilizando lo que ya hemos visto, que son las causas y las consecuencias, los nexos o adverbios de tiempo. Como me piden que inicie mi texto con una introducción, yo comencé así. En la época post-independencia, Agustín de Iturbide toma la dirección del gobierno del país, convirtiéndose en emperador. Es decir, le cuento al lector de lo que se va a tratar toda mi historia o lo que va a contener toda mi historia. Esa es mi introducción. Continúa escribiendo el contenido de mi texto, es decir, qué ocurrió, qué pasó, cómo pasó. Recuerda, aquí utiliza tus causas y consecuencias que identificaste. Al final me dice que escriba una conclusión para mi texto. Aquí está mi conclusión del texto que he estado trabajando. Al regresar a México, fue aprehendido y sentenciado a muerte en 1824. Con estos hechos, da fin el camino de Agustín de Iturbide en México. Aquí se encuentra mi conclusión, el fin de mi historia. De esta manera vas a reescribir el texto que estuvimos trabajando en el libro y tu texto que te dejé de tarea, para que al final tengas un nuevo texto histórico que ahora ya tiene identificadas causas y consecuencias, ya conoces los nexos. De tarea, me vas a mandar tu texto reescrito, es decir, nuestro producto final, una vez que hemos analizado ya todo nuestro texto histórico, con su introducción y su conclusión. Y vas a contestar la autoevaluación de la página 17, en donde te preguntan cómo hiciste tú o cómo trabajaste tus textos y así como qué fue lo que sentiste. Con esto hemos terminado nuestra sesión del día de hoy. Recuerda, toma foto de tus evidencias y súbelos a la plataforma.